Hoy te traemos faltas tan brutales que merecían una tarjeta roja. Iniciemos con este partido de la UEFA Nations League, donde un partido contra República Checa, nuestro querido bicho se ve golpeado severamente por las manos del arquero durante un centre, dejándolo sangrado de la nariz. Ahora veamos cómo James Diego del Melbourne, después de competir el balón con el centrocampista del Newcastle, Eli Adams, terminan en el suelo, pero al levantarse, Diego pisa la espalda de Adams intencionalmente. Por supuesto que esto no pasó desapercibido para los otros jugadores ni para el árbitro, mereciendo la tarjeta roja. Pero si queremos hablar de malas intenciones, veamos cómo en este partido de la Superliga Suiza, dos jugadores del FC Basilea y del FC Zurich disputaban el balón. En su desesperación, el del Jersey rojiazul empieza con jaloneos a su rival, terminando con un golpe intencional al rostro que haría que este terminara en el suelo. Claro que el árbitro le sacaría la roja, pero aún después de su expulsión, el del Basilea regresaría para cometer un cabezazo al pecho del de Zurich. El primero terminaría escoltado por seguridad hacia vestidores. Pero no solo son los suizos, los italianos también son apasionados del fútbol. En este partido del AS Roma contra el Inter de Milán en la Serie A, la tensión estaba por los aires, pues el Inter estaba teniendo una excelente actuación, incluyendo el liderazgo de Mario Balotelli. Se rumoreaba que Balotelli había estado hablando mal del AS Roma, por lo que el capitán de este, Francesco Totti, estaba muy disgustado, por lo que durante el partido, en una jugada donde Balotelli quedó acorralado por los del AS Roma, Totti da una patada intencional hacia las piernas de Balotelli, quien queda rendido en el suelo. La tarjeta roja no fue su único problema, ya que los chismes en vestidores cuentan sobre las malas intenciones de Francesco Totti contra Balotelli, por lo que fue baneado en los siguientes 4 partidos en los que no pudo jugar. Y en este otro momento en la Bundesliga, cuando este jugador del Bayern llega con esta asquerosa barrida, ni siquiera a la pelota, sino al tobillo del jugador del Stuttgart, ganándose por supuesto la famosa tarjeta roja. Y claro, que las superestrellas también sufren cuando Lilian Brassier del Stade Brestois con una cara sonriente pisa el pie de Mbappé, provocando que se torciera el tobillo de manera aterradora. Claro que sus intenciones provocarían una muy merecida tarjeta roja. Y si eso pasa con las superestrellas, claro que pasa con quienes creemos que son chicos buenos, pues en este caso, Thomas Müller es el protagonista cuando en un partido contra el Ajax intenta recibir un balón, pero termina colocando los tacos en la cara de un rival. Esto provocaría lesiones que necesitarían grapas para que dejara de sangrar. Las acciones de Müller, aunque no intencionales, le costarían su participación en el juego y en los 2 siguientes partidos. Pero no solo las superestrellas tienen historias, pues veamos en este partido de la segunda división del fútbol inglés, donde el arquero y un delantero rival creen que están en la lucha libre, incluso llegando a caer en una pelea fuera de la cancha. En ese momento no median sus acciones, pues no imaginaban que ambos terminarían fuera del encuentro por conducta antideportiva. Pero lo siguiente sí pasó en la Premier League, cuando este jugador del Crystal Palace arremete una tremenda patada no contra el balón, sino contra un jugador de Arsenal, de manera tan descarada que incluso se armó la batalla campal. Y quién sabe dónde fue esto, pero podemos ver como en un despeje de portería, un delantero, quien seguramente ya tenía algo contra el arquero, trata de interceptar el balón con una barrida bastante descarada directo a las rodillas del portero, por supuesto, ganándose la tarjeta roja. De nuevo en la Premier League, estos ingleses sí que se ponen sabrosos, pues vemos cómo el jugador del Newcastle recibe una barrida brutal por parte del jugador del Arsenal. Este último, a quien se le puede ver orgulloso, es acosado por los otros jugadores del equipo rival. Y con ahora un poco de drama francés. En este juego del Everton contra el Tottenham, vemos cómo tras una mala barrida, André Gómez termina con una horrenda lesión en el tobillo, quien rápidamente fue atendido. Pero claro, incluso el equipo rival se lamentó tal lesión, pero sus sentimientos no lo salvaría de la roja. En este otro partido, vemos como en una disputa por el balón, un jugador del Manchester termina siendo víctima de una agresión, cuando un jugador del equipo rival se cree John Cena.
Y los gringos también les está empezando a gustar el fútbol. En este partido de la MLS de Portland contra Los Ángeles, el jugador del Galaxy llega de manera espantosa contra el jugador de los Timbers, haciendo que incluso girará hacia enfrente, y quien necesitaría asistencia médica. Y ahora agárrate, pues vamos a iniciar un buen drama. Si ese rubio se te hizo conocido, su nombre es Alf Haaland, el padre de Erling Haaland. Haaland padre, en sus tiempos de futbolista, se vio en una disputa con el mismísimo Roy Keane y en un altercado terminó lesionándolo la rodilla. Claro que Haaland fue expulsado del encuentro, pero él no contaba con que la estrella del Manchester United había deseado por años un encuentro con Haaland para poder desquitarse, quien a la primera oportunidad, sin ánimos de ocultar sus intenciones, se lanzó sobre Haaland, dejándolo tendido. La tarjeta roja no se tardó, pero Keane se fue complacido con su venganza. Años después, Roy Keane dijo en su autobiografía: "Yo había estado esperando tanto tiempo, le di tan fuerte, el balón estaba ahí, creo, toma eso idiota, y jamás te acerques a mí diciendo que mis lesiones eran falsas". De nuevo en lo ordinario, en la Premier League, vemos cómo el mexicano Raúl Jiménez, jugador del Fulham, se abalanza contra su rival del Newcastle, dejándolo en el suelo. En esta sucia entrada, claro que Jiménez se arrepentiría tras ver la roja. Y veamos un momento donde el Kun Agüero del Manchester City, en una disputa por el balón, termina brincando con los pies por delante sobre David Luiz del Chelsea, por supuesto mereciendo la roja. Y con un momento más serio, en un partido de la Premier League, donde se enfrentaban el Arsenal contra el Stoke, en una jugada, el jugador del Stoke, Ryan Shawcross, llega con los pies por delante duramente contra el del Arsenal, Aaron Ramsey, dejándolo tendido. Lo que nadie sospechaba es que el del Arsenal terminó con la pierna partida en dos tras esa barrida. Al tiempo, salieron fuertes declaraciones de ambas partes, pero la más controversial la hizo Ryan Shawcross, quien dijo: "No fue intencional, pero no me da cargo de conciencia". Y vámonos hasta Alemania, donde en un partido de la Bundesliga, en esta jugada donde seguramente iba a haber anotación, el defensa del Dortmund se abalanza sobre la espalda del delantero, cayendo directamente sobre de él. Claro que esta jugada defensiva, aprendida en la WWE, le costaría la roja al de amarillo. O en este otro de la Premier League, donde el jugador de rojo perteneciente al Nottingham Forest es imparable, hasta que el jugador rival del Luton Town lo detiene de un codazo al rostro. Y ni hablar de esta lesión por parte de Dan Smith, quien le fracturaría el tobillo al jugador del Arsenal, Abou Diaby, quien se consideraba en ese momento una superestrella en ascenso. Lastimosamente jamás se pudo recuperar y terminaría sus días en el banquillo. Ahora veamos este partido del West Ham contra el Aston Villa, donde el jugador del West, Pablo Fornals, es parado en seco por un defensa del Aston. Obviamente, se ganaría su expulsión por tan sucia entrada. Y por último, veamos esta patada de Gabriel Paulista sobre Vini Jr., quien se gana su ausencia en 2 partidos, y como este jugador de la naranja mecánica arremete directamente contra el español Javi Alonso con una patada al pecho, pero el árbitro solo le sacó la amarilla. Si te gustó el video, por favor suscríbete, y si te estás interesado en ver video con actividad antideportiva, aquí te dejamos este...